Nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER es Pilar Quintana, ganadora del premio de novela La Mar de Letras con coleccionista de polvos raros, fue finalista del Premio Nacional de Novela y de National Book Award y ganadora del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana por su novela La Perra. Los Abismos es su última novela publicada y ganadora del premio Alfaguara 2021. Enhorabuena por este premio que recibiste en su momento y bienvenida al programa de Rosa Pasapágina, Pilar. Muchas gracias por esta invitación, qué alegría que estemos acá charlando en persona. Además, sí, quiero que todo el mundo lo sepa. Exacto, mucho sí, mejor que por Skype o por teléfono. Sí. Claudia vive asumiendo las revelaciones de su madre y los silencios de su padre, y con ello empieza a construir su propio mundo, rodeada de plantas que invaden su casa y que parecen estirarse para tocarla. Los roles de ser mujer y el miedo a la muerte de sus padres hacen, junto con la infancia, una atmósfera irrespirable. Pilar, ¿tú crees que es necesario que la infancia se viva sin adornos y sin tapujos, que sea tal cual? Yo creo que tenemos ideas como mentirosas sobre la infancia, en el sentido en que la infancia es un lugar que velamos con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces muchas personas tienden a decir que la infancia fue el lugar más feliz y donde eran libres y donde todo era maravilloso, pero cuando alguien dice eso, yo inmediatamente sospecho, a esta persona no se ha dado cuenta verdaderamente de cómo fue su infancia, ¿no? La infancia es un lugar que descubrimos, uh-huh, no en el momento en que nos está pasando, sino cuando la revisitamos. Y la infancia es una etapa como todas llena de dolores, donde, claro, hay libertad y felicidad también como en las otras etapas de la vida, pero en la infancia especialmente descubrimos que el mundo no es como nos lo pintaron o como queremos que sea, uh-huh, ¿no? Que el mundo es un lugar con hostilidad. Y creo que también nuestros héroes, que son nuestros primeros héroes, son nuestros padres, también se nos empiezan, o sea, crecemos en el momento en que esos padres ya no los vemos como supermanes, uh-huh, mujeres maravillas, uh-huh, sino cuando ya vemos que son humanos falibles, ¿no? Uh-huh. Has dicho una cosa muy interesante. Dices que tomamos conciencia de la infancia real cuando revisitamos esa infancia, y es cierto, porque mientras la estás viviendo no eres consciente de lo que te están ocultando, incluso emociones, ¿no? Que son muy importantes, uh-huh, de dejar que afloren. Sí, uh-huh, y digamos que hay muchas historias a veces sobre la infancia, sí, donde el niño cuenta lo que le pasó y él lo cuenta como si fuera la cosa más normal del mundo, pero nosotros los adultos lo leemos y vemos que es terrible, ¿no? Un ejemplo es el libro Klaus y Lucas de Agatha Christoph, uh-huh, donde son unos niños, unos mellizos, unos gemelos contando la guerra, y la cuentan como no, y entonces encontramos unas piernas porque estaban las personas desmembradas, y lo cuentan como si fuera lo más normal del mundo, porque esa es su vida cotidiana, uh-huh, ¿no? Y entonces la infancia tiene eso, que vivimos quizás como defensa ante el mundo hostil, lo que nos pasa con normalidad, pero luego con la conciencia del adulto podemos ver que fue terrible, duro, doloroso lo que nos pasó. Uh-huh. Claudia tiene 8 años. ¿Cuáles son las certezas de una niña que vive entre adultos silenciosos y tristes? Yo creo que Claudia tenía certezas y en el libro las pierde, ¿no? Es cuando su mundo se rompe. Uh-huh. Ella como que daba por sentado que pues había venido al mundo porque todas las madres deseaban tener hijos y que su papá era divino y maravilloso y que su tía vivía feliz en su apartamento, y de repente, no quiero hacer mucho spoiler para quienes no se hayan leído la novela, pero de repente llega un nuevo miembro a la familia, uh-huh, y ese miembro trastoca toda su familia, y empieza a descubrir ella lo que estaba oculto o lo que todavía ella no era capaz de ver, y es que hay niños no deseados, que no todas las mamás están felices en su papel de madres, uh-huh, que a su papá, dentro de su papá habita un monstruo, y que su tía pues de repente no era una soltera mayor que viviera feliz en, uh-huh, su apartamento, ¿no? Uh-huh. Entonces todo su mundo de certezas se derrumba y queda pues como estamos un poco nosotros ya los adultos, que es desencantados del mundo y con esperanza y optimismo a veces, pero a veces no tanto. Uh-huh. Cierto.
Mi mamá hacía sus trabajos de ama de casa por las mañanas cuando yo estaba en el colegio, las compras, las diligencias, los pagos. Se vive como algo normal, un rol preestablecido. A día de hoy, ¿tú crees que los roles siguen siendo los mismos? Yo creo que ha cambiado un poco, pero que en últimas ha cambiado en grado, pero que seguimos teniendo los mismos roles, ¿no? Creo que hoy en día, por más modernos que seamos y liberados que nos creemos, sigue siendo difícil que en una pareja la mujer gane más que el hombre, ¿no? Eso es un reto. Si el hombre gana más que la mujer, normal, no hay conflicto. Cierto. El conflicto es cuando la mujer gana más que el hombre. Entonces, sí, hay roles de que el hombre debe ser el proveedor, ¿no? Nuestros maridos, y estoy hablando de los maridos de 60 años para abajo, participan de la crianza, cocinan, lavan los platos, pero muchas veces he sentido que son buenos ayudantes, unos magníficos ayudantes, pero las gerentes del hogar seguimos siendo las mujeres, entonces ese peso recae sobre nosotras todavía, ¿no? Entonces yo sí creo que ha cambiado, porque mi papá no sabía abrir la nevera ni servirse un vaso de agua, ¿no? Mi marido hace eso y muchísimo más, pero que creo que todavía hay una, pues todavía seguimos en los roles, ¿no? Por lo tanto, las mujeres siguen atadas a una noria, incapaces de soltarse, aunque la noria sea un poco diferente. Yo creo que ahora tenemos más posibilidades de soltarnos, ¿no? Me parece que tenemos muchas veces, no todas las mujeres, pero tenemos independencia económica o la posibilidad de obtenerla, ¿no? En Colombia creo que depende mucho de la clase social, pero desde las clases medias hacia arriba, las mujeres tienen la posibilidad de estudiar y de tener un trabajo, que si bien hay unas brechas salariales y las mujeres seguimos ganando menos, las mujeres tenemos la posibilidad de decidir si queremos casarnos o no, porque podemos mantenernos solas, de decidir tener un hijo por fuera del matrimonio, podemos abortar, porque en Colombia es legal el aborto en 3 casos, y eso te da la posibilidad de abortar, podemos decidir ser madres o no, entonces tenemos autonomía, ¿no? A diferencia de nuestras madres que, pues, aun cuando fueran profesionales y trabajaran, la brecha salarial era todavía mayor y no conseguían muchas veces mantenerse por sí solas, ¿no? Y además, digamos que en la época de mi mamá, solo unas pocas, solo algunas eran profesionales, no todas, ¿no? Entonces eran mujeres que salían de la casa del padre a la casa del esposo, dependientes económicamente, entonces no podían divorciarse porque, o sí podían, pero el costo era muy alto, ¿no? El costo era muy alto. Así es. Hablemos de abismos. ¿Qué son los abismos, Pilar? Bueno, los abismos, en la novela Los Abismos, están, yo creo que todos los tipos de abismos concebibles para mí. Están los abismos geográficos. La novela transcurre en una ciudad que tiene unas montañas, donde hay unas casas de campo, hay una casa de campo ubicada al borde del abismo, un abismo geográfico literal está ese, ¿no? Pero también hay la niña, Claudia, que es el personaje central, recuerda cuando estaba pequeña y se asomaba a las escaleras de su apartamento, un apartamento dúplex con escaleras de tablones de madera desnudas sin mucho revestimiento, y ella sentía que abajo estaba una selva porque su casa tiene muchas plantas y que esas escaleras eran un despeñadero terrible, ¿no? Entonces está ese abismo. Hay otro abismo que es un edificio de 18 pisos y hay un balcón donde pasa algo que no voy a contar para no hacer el spoiler, pero también ahí hay otro abismo, ¿no? Entonces están esos abismos que son los abismos físicos, y luego están los abismos entre los miembros de esa familia, que es una familia de 3, Claudia, la mamá de Claudia, que también se llama Claudia, y su padre, ¿no? Y es una familia silenciosa, donde tendrían que hablarse unos problemas que están pasando y no se hablan, y yo creo que ese silencio es un abismo, el más terrible de todos. El abismo de una niña que crece con miedo a la pérdida y a la separación de sus padres. Exactamente. Sí, y con miedo a que sus padres se separen, pero además a que sus padres mueran y a quedar huérfana, que era un terror infantil mío. Ahí, digamos, están puestos mis miedos infantiles. Están tus miedos. Sí. ¿Al dolor o a la pérdida?
yo creo que a la pérdida, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que los niños, ser niño es duro, y ser niño es duro porque dependemos de otros, y no podemos sobrevivir solos en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nuestros padres se mueren y somos adultos, pues es durísimo, pero podemos seguir adelante solos, ¿no? Cuando somos niños y que nuestros padres se mueran es el fin del mundo, literalmente, ¿no? No emocionalmente, sino literalmente. Y esta es una niña que está aterrorizada de eso porque ha visto señales que le permiten inducir que de repente su mamá está bordeando el abismo, ¿no? Que está caminando al borde de un abismo y que en cualquier momento puede caerse o tirarse. Los abismos, al igual que la infancia sin adornos, son necesarios en la vida de cada uno, ¿no? Ese caminar, no digo constante en ese abismo, porque siempre vas a estar tocando, pues eso mismo, la caída o no, pero creo que es necesario también saber que hay un borde, ¿no? Sí, y yo creo que a veces, pues yo creo que hay que mirar ese borde, ¿no? Para conocernos. Hay algo que a mí me parece súper poderoso y que he reflexionado a raíz de escribir esta novela, y es por qué le tenemos miedo al abismo, ¿no? Porque ese vacío, cuando estamos ante un abismo. Y yo pensaba que es porque tenemos miedo de caer, pero no de caer en abstracto, sino porque parados al borde del abismo nos damos cuenta que somos dueños de nuestra vida, ¿no? No que la muerte es algo que nos pasa, sino que podemos conseguir nuestra muerte, y que la podemos conseguir tan fácil como estar al borde de un abismo y tirarnos. Y ese es un poder casi sobrenatural, ¿no? Es el poder sobre tu propia vida, el poder de matar. Y yo creo que el miedo no es a la caída por el abismo, sino es el miedo a nuestra propia libertad más absoluta. A la propia decisión. A la propia decisión. De tu vida. Sí, a eso. Que nos aterramos de, soy dueño de mi vida, tan dueño que me puedo matar ahora mismo. Exacto. El abismo más terrible, antes has dicho el silencio. Supongo que es insalvable. El silencio y la soledad creo que son, no sé, los dos abismos más duros para una persona, ¿no? Sí, yo creo que ese silencio, digamos, esa pobre niña está en un mundo de silencio terrible y ella tiene que tomar una decisión muy drástica, sacrificar una de las cosas que más quiere para que su familia por fin se dé la vuelta y le diga, ¿qué te pasa, niña? ¿No? ¿Qué te está pasando? Para ser observada y para ser tenida en cuenta, y para que sus emociones, para que sus emociones sean válidas para los otros, ¿no? Había sido ignorada todo el tiempo. Me llama la atención la vegetación en la que vive Claudia, que de alguna forma puede ser como una planta enredadera que te puede absorber, pero al mismo tiempo es algo que tiene vida y que te puede acariciar, rompe quizás ese silencio, ¿no? Esa soledad que tiene viviendo con personas. No sé, puede ser algo abstracto, ¿no? Pero es verdad que la planta de alguna forma le da vida. ¿Es así? Pues es absolutamente así. A mí no me parece para nada abstracto, porque es como yo concibo la naturaleza, ¿no? Y para mí la naturaleza pues es todo, pero especialmente me fijo en las plantas, ¿no? Y cuando observamos la naturaleza nos damos cuenta de que que somos naturaleza y que contenemos todo, ¿no? Que como las plantas, que somos terribles y maravillosos, ¿no? Que estamos habitados por la bondad y por la maldad, por lo positivo y lo negativo al mismo tiempo, y eso lo vemos. Pues para mí encuentro en la naturaleza y en las plantas una manera de narrarlo también. Antes de dejar los abismos, estos abismos de los que hablábamos con Claudia, de alguna forma se mitifica también, ella mitifica y siente fascinación por personas de cierta fama que ella ve en las revistas y que caminan en ese borde del abismo, pero a ella le produce un poco de, bueno, pues no sé, como digo, de como fascinación, ¿no? Sí. Que bueno, estas mujeres están aquí bordeando el abismo y no me disgusta tanto. Sí, yo creo que es bien interesante porque esas mujeres del abismo son las mujeres
perfectas de las revistas, ¿no? Que cuando las ves en las revistas están maquilladas con son reinas, princesas, actrices, ¿no? Cantantes, personas que tienen todo lo que uno quiere en la vida, ¿no? Ricas, famosas, guapas, talentosas, guapas, la mujer ideal, la princesa de la revista, ¿no? Pero de repente saltan al abismo, o se caen, o las tiran, no sabemos qué pasa con ellas, ¿no? Y que son un reflejo, yo creo que de lo que Claudia está viviendo en su casa, y es ver que su madre es guapa, está en su jaula de oro, pero es desdichada, ¿no? Y es un reflejo de que no importa, así te veas perfecta en la revista, también te puede habitar un abismo, puedes estar habitada por la oscuridad, ¿no? Y entonces creo que ese es un descubrimiento que también la niña hace, ¿no? Que las mujeres perfectas también sufren. Bien, ¿los sueños de la vida de Claudia se rompieron antes de tenerlos? Yo creo que sí, yo creo que está muy joven para crecer, ¿no? Generalmente ese rompimiento, hablábamos hace un rato, se da como en la preadolescencia, ¿no? Ya cuando estás entrando en la adolescencia. A Claudia se le rompen la inocencia y los sueños entre los 7 y los 9 años, ¿no? Está muy chiquita. Hay una violencia silenciosa, la que se vive dentro de las casas, la que se queda dentro, como los trapos sucios o las propias miserias. Todo se queda dentro y cuando sales a la calle, ¿qué muestras? Yo creo que esa es como lo que a mí más me ha aterrado siempre de mi ciudad, y es que es una ciudad donde las apariencias son muy importantes, ¿no? Mostrarte siempre bien, organizado, así tu vida interior o tu vida familiar tras las puertas cerradas sea un desastre, ¿no? Que hay una distancia entre tu propia vida y lo que muestras. Y lo que muestras hacia afuera. Y por eso creo que las revistas son tan importantes en el libro, ¿no? Y fue algo que a mí verdaderamente me pasó. Yo recuerdo, en mi casa había muchas revistas del corazón porque mi mamá era una lectora compulsiva de esas revistas, y yo recuerdo ver a la princesa Diana en la tapa de la revista, magnífica, bella, sonriente, era una princesa de la vida real, ¿no? Sí. Yo me desperté a las 4 de la mañana al otro lado del océano para ver su boda. Y vos la veías en la foto de la revista con las joyas de la corona, con una sonrisa, con un vestido de princesa, y de repente abrías el artículo y leías y estaba bulímica, era infeliz, los suegros no la querían, el marido le estaba poniendo los cuernos y ella le estaba poniendo los cuernos con el profesor de equitación, ¿no? Y entonces ahí era también un reflejo de nuestras vidas clase medieras colombianas, donde pasaba lo mismo. Cierto. Cali, partida por un río con curvas y piedras, las calles muertas, los edificios de poca altura entre árboles que lo sobrepasan, parecía una ciudad perdida. Dentro de los propios abismos de la casa, de lo que hablábamos antes, se rompen cuando cambias de escenario y dejas la zona de confort, pero en realidad lo que haces es enfrentarte a abismos reales de ambientación, que era lo que comentabas antes, ¿no? El propio abismo de la ciudad en la que... Por lo tanto, si te cambias de sitio, los abismos te los llevas contigo. Exactamente, es como que en un punto de la novela los padres están en crisis, hay una reconciliación y se van, ¿no? Que muchas veces es una manera de, bueno, olvidemos lo que pasó en esta casa terrible y nos vamos a otro lugar donde vamos a ser felices, ¿verdad? Sí. Pero los abismos se van en tu maleta con vos, ¿no? Sí. No dependen del cambio de lugar. Así es. Un tema importante en los abismos es la maternidad. ¿Qué se espera de una buena madre? Una entrega total. Una buena madre es la Virgen María, ¿no? Esa es una buena madre y es la única buena madre. Y además es imposible porque es que ni siquiera disfrutó haciendo a su hijo porque fue como fecundación in vitro por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ni siquiera eso tiene. Pues sí, una buena madre es la Virgen María y es imposible cumplir ese ideal, ¿no? Hablando de maternidad, de entrega total, me decías que había una parte en la que tú estabas ahí, en esa parte de Claudia,
Pero ¿qué recuerdo tienes tú de tu primera infancia? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? Yo tengo unos recuerdos que yo no sé si son fotos o recuerdos, ¿no? Porque uno muchas veces recuerda las fotos, pero entonces no sé si sean recuerdos falsos. Pero tengo un recuerdo muy antiguo que no está en las fotos, y es que yo tenía un payaso de esos que uno empujaba y se caía al suelo y luego se levantaba, y recuerdo empujarlo y pegarle y que se volvía a levantar y que me daba muchísima risa. Yo creo que ahí estaba muy chiquita, porque esos juguetes son para niños muy chiquitos, ¿no? Entonces verdad. Tengo ese recuerdo, pero no sé si es cierto o no. ¿Cómo crees que sería la maternidad de Claudia ahora? Porque el personaje está centrado en una niña de 8 años y vive en el mundo en el que vive. ¿Cómo crees que sería su maternidad? Yo creo que sería una maternidad, yo creo que para Claudia sería una gran pregunta, no creo que Claudia llegue con ligereza a la maternidad, no creo que Claudia se embarace y ya, yo creo que ella se lo va a pensar mucho si quiere ser madre o no, ¿no? Entonces, y me parece posible que sea una mujer que decida no tener hijos. Eres madre, lo hablábamos fuera de micrófono, y el miedo a quedarte huérfana lo viviste. Sí. Ahora que eres madre, ¿tus miedos y tus monstruos son diferentes respecto a los de tu hijo? Son diferentes, sí. Yo tengo ahora miedo de morirme porque no quiero dejar huérfano a un niño, ¿no? Porque sé el terror que tienen los niños con quedarse huérfanos, y además que es como uno como mamá tiene una condena muy grande, y es que uno cree que nadie puede querer a tu hijo como vos lo querés, porque es que es un amor animal que no pasa por la racionalidad y es un amor instintivo. Entonces crees que nadie lo puede querer así, y es como yo no quiero morirme porque no quiero hacerle eso a mi hijo, ¿no? ¿Cómo crees que serán los miedos de tu hijo? Mi hijo está en un momento en que es un niño que quiere ser muy valiente, y entonces él dice que no tiene miedos, ¿verdad? Y a mí me parece súper preocupante que diga eso, porque obviamente tiene miedos, ¿no? Entonces me parece que tiene un miedo grande a expresar sus emociones profundas, y entonces digamos que yo le digo a él, yo sí tengo unos miedos terribles, y le digo además que a él le parece que un valor súper importante es ser valiente, ¿no? Pero y él cree que ser valiente es no tener miedo. Y entonces últimamente le he estado enseñando que ser valiente es tener miedo y aún así hacer las cosas por las que uno tiene miedo, ¿no? Sí. Entonces hemos estado dialogando mucho al respecto. ¿Esta novela es la novela más personal de Pilar Quintana? Yo creo que mi primera novela es la más personal, porque en mi primera novela el personaje se llama Pilar Quintana, digamos, ¿no? No hay distancia, pero yo creo que esta es mi novela de ficción más personal. Sí. ¿Hay un punto de inflexión después de Los Abismos? No lo sabemos, no lo sé. Yo creo que yo tengo que escribir y terminar un borrador para saber qué estoy haciendo, ¿no? Y no estoy en este momento ni escribiendo, ni estoy cercana a un borrador. Ya veremos. Bueno, pues yo creo que hablar de los abismos es una forma de afrontarlos. Lo es. Y creo que ha sido muy acertado. Sí, es un libro terapéutico. Yo siempre digo que toda literatura es de autoayuda, porque de verdad creo que toda literatura es de autoayuda. Yo también lo creo. Así que enhorabuena por esta historia, por el premio, y muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a vos. Un placer. ¿Bien? Sí, maravillosa entrevista. Fluyó como parecía ensayada.